Bueno, buenas tardes ya. Bienvenidos todos a este panel titulado Nuevos enfoques participativos de monitoreo y evaluación hacia el 2030, ¿no? Una iniciativa, una iniciativa de Mar de Fondos, por supuesto, y también de la Semana de la Evaluación, ¿no? Local, por supuesto, y bueno, pues esperamos que esta experiencia, este curso sea enriquecedor para todos los participantes. Bueno, la primera expositora, ¿no? Va a ser la licenciada Cindy Pérez Castro. Ahora les voy a dar una breve reseña, ¿no? Cindy es especialista en monitoreo y evaluación, es maestra en políticas públicas por el ITAM, es internacionalista, consultora en monitoreo y evaluación. Ella colabora en proyectos de cooperación internacional y más o menos desde 2014 lleva a cabo investigaciones sobre la participación política de las mujeres. Ella ha cursado diversos diplomados para reforzar su formación. Entre ellos está el diplomado de Gobernanza y Políticas Públicas en la Universidad de las Américas Puebla. Y ella también ha hecho un diplomado en Gobernanza y Políticas Públicas y Periodismo e Investigación en el CIDE, y también sobre estudios de las mujeres. Y por último, ella ha colaborado con instituciones y organizaciones de la sociedad civil en áreas de investigación y monitoreo de proyectos. Entonces, ella va a realizar una exposición de alrededor de 40 minutos, ¿no? Posteriormente, la maestra Montserrat Rodríguez, de Mar de Fondos, también va a iniciar su participación. Entonces, sin más que decir y dándoles la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy, pues les cedemos la palabra a la maestra Cindy. De Cindy, cuando quieras ya, creo que ya está activada la opción para que puedas compartir la pantalla. Si no, ahorita avísame y ahorita la activamos. Sí, claro. A ver, justo ya estoy aquí compartiendo. Me dice que ya la está cargando. Ya, me parece que ya. Ok, bueno, pues antes que nada, buenos días a todas y todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en esta actividad. Mi nombre es Cindy Pérez Castro y bueno, en esta ocasión vengo a conversar con ustedes acerca de los enfoques participativos y su inclusión dentro de los procesos de monitoreo de nuestros proyectos. Los enfoques participativos no son algo nuevo, ¿no? O sea, de hecho, la generación de evaluaciones participativas requiere que para ser más eficientes, este enfoque sea implementado desde las diversas etapas en las que se desarrolla un proyecto. Es decir, si nosotros queremos tener evaluaciones participativas, si queremos tener un enfoque participativo eficiente, es necesario que este esté presente desde la planificación, el diseño, el monitoreo y la implementación de nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que llegado el punto de la evaluación podamos hacer un trabajo más robusto que contemple ahora sí pues la participación tal cual de todos los actores, de todas las organizaciones, de todos los stakeholders involucrados en nuestra actividad. Entonces, para comenzar a aterrizar el concepto de lo que proponemos o consideramos como un monitoreo participativo, quisiera partir de dos definiciones básicas, ¿no? La primera es entender el monitoreo y en este sentido me parece importante recalcar que el monitoreo es este ejercicio continuo de recolección, sistematización y análisis de datos que nos permite tomar decisiones correctivas en el corto y mediano plazo. Pensar el monitoreo como una actividad permanente de observación de nuestras acciones, de nuestra intervención y también como un proceso que permite y contribuye a la mejora continua en el accionar de nuestras organizaciones o instituciones. Ahora bien, es importante mencionar que en el caso del monitoreo tenemos que diferenciarlo de la evaluación. Mientras el monitoreo es continuo, la evaluación va a ser en periodos o momentos específicos. Mientras el monitoreo es algo que puede realizarse por parte del equipo implementador, la evaluación siempre nos va a requerir una mayor participación de externos. El segundo concepto que me gustaría
que pudiéramos abordar tiene que ver con el enfoque participativo, ¿no? Entendido como este proceso que va a involucrar e incluir las opiniones de todas las partes que conforman o accionan en la intervención. Entonces, también es importante mencionar que el enfoque participativo incluye un compromiso de las partes, es decir, de todas las partes involucradas, en el diseño y la realización de las acciones, de la investigación, la recolección de información, la interpretación de la información y el uso de los hallazgos que hemos encontrado a lo largo de nuestros procesos de monitoreo y seguimiento que le damos a las actividades. Tal vez sirva mucho entender que cuando hablamos de enfoques participativos tenemos que hablar también de un coaprendizaje. Pensarlo como un proceso de empoderamiento también que valida las experiencias, las ideas, las opiniones de nuestras partes beneficiarias y de las participantes y los participantes, y verlos como sujetos de derechos y como sujetos empoderados, como sujetos que pueden formar parte en la toma de decisiones y que en este caso pueden formar parte de todas las acciones que nosotras y nosotros estamos realizando a lo largo de nuestra intervención. Teniendo esto claro, me gusta mucho pensar también que el tema del enfoque participativo, a diferencia del enfoque convencional en los procesos de monitoreo, que está asociado con observación objetiva, trata de ir y romper un poco los esquemas subyacentes de las estructuras verticales con las cuales tendemos a hacer nuestros procesos dentro de nuestros proyectos o intervenciones. A ver, en este sentido, el enfoque convencional del monitoreo siempre ha tenido estas vertientes, ¿no? Una estructura vertical, indicadores generados por la parte implementadora o las y los donantes, un aprendizaje para la implementación que no es para los beneficiarios, es decir, cuando nosotras a través de los procesos de monitoreo estamos recolectando evidencia, estamos recolectando datos que se transmutan en información, muchas veces llega el momento del aprendizaje y tendemos a captar este aprendizaje como de manera interna y pocas veces lo hacemos público hacia nuestra parte beneficiaria, ¿no? También estamos hablando que en un enfoque convencional tenemos metas estáticas. Nos gusta pensar, o me gusta pensar que el tema del monitoreo es que, por ejemplo, hablando de los planes de monitoreo y evaluación, hablamos de documentos vivos, de documentos y estrategias que tienen que ir cambiando en la medida de que nosotros podamos reconocer, comprender y socializar los procesos que se están viviendo a través de nuestra intervención por parte de las personas y los beneficiarios. Entonces, cuando hablamos de metas estáticas, pensamos que tenemos indicadores, tenemos metas y no hay un momento más allá de estas, cuando en realidad lo que tenemos que comenzar a hacer es incluir a a los distintos actores para poder hablar de unas metas que sean factibles, pero también que respondan a las necesidades, a los contextos y a las formas en que las partes beneficiarias están apropiándose de nuestra intervención y están haciendo propia también nuevas formas de reconocerse o de generar alianzas o cambios en la conducta, cambios en la forma de hacer las cosas, cambios en los procesos. Entonces, el enfoque convencional en los procesos de monitoreo va a estar asociado con una observación objetiva que se centra en revisar las acciones realizadas por los equipos implementadores, ¿no? Estamos observando si estas acciones contribuyen a la consecución de los objetivos planteados y al cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos para medir eficacia y eficiencia del proyecto y resaltar cualquier problema preexistente. Entonces, el enfoque convencional lo que hace es que divide entre observadores y partes observadas y al mismo tiempo provee, genera y capta información con base en indicadores generados desde los donantes, desde la parte implementadora y desde la parte técnica. Y aunque este enfoque promueve y contribuye a la rendición de cuentas,
está lejos de proveer información relevante para las partes beneficiarias de manera eficiente y sobre todo de manera eficaz. Entonces, en este sentido, es necesario que comencemos a pensar el monitoreo más allá de la convencionalidad y comenzar a incluir también estos procesos participativos. Porque, y bueno, pensemos en todos los datos, en toda la información que estamos recabando a través de nuestros procesos de monitoreo. Es cierto, podemos tener toda la información que nosotras podamos recolectar a través de nuestros distintos mecanismos, podemos hacer solicitudes de información, podemos aplicar encuestas, podemos hacer grupos focales, podemos hacer seguimientos, pero cuando nosotros nos centramos solamente en la parte de lo tangible o de lo que podemos obtener a través, por ejemplo, de una solicitud de información o una parte cuantitativa, estamos dejando de lado las relaciones que existen entre nuestros actores, ¿no? Y estamos dejando de lado también los intereses que hay en cada sector, que hay en cada institución. Estamos dejando de lado las experiencias y vivencias de las partes beneficiarias. Entonces, me parece importante iniciar con reflexiones respecto a cómo podemos nosotras y nosotros integrar a las partes beneficiarias de nuestra intervención en los procesos de monitoreo. También esto en el marco de qué vamos a entender por desarrollo. ¿Por qué? Aquí hay una concepción que la Agencia de Cooperación Japonesa tiene desde el 98 que me gusta mucho y que tiene que ver con promover la participación, ¿no? Las personas involucradas en el desarrollo deben participar activamente en el proceso de planificación e implementación de actividades, así como disfrutar de sus beneficios. Eso es lo que significa realmente participar, ¿no? O sea, poder formar parte de nuestros procesos desde el diseño hasta la evaluación. Que sean tomadas en cuenta las personas como sujetos y no solamente como personas sobre las cuales se está llevando a cabo una intervención. Y si, como dije en un inicio, el monitoreo es un proceso permanente de recolección, sistematización y análisis, en este punto, pensando en un monitoreo participativo, es importante establecer qué vamos a observar, ¿no? ¿Qué cambios o acciones vamos a observar para poder supervisar y dar seguimiento a mi proyecto? Y cómo estos cambios y cómo estas acciones deben ser determinadas de manera colaborativa. Generalmente cuando nosotras estamos hablando de procesos de monitoreo, estamos pensando en una visión de tengo ciertos objetivos asociados a mi programa, tengo una matriz de marco lógico, tengo una teoría de cambio que me dice qué va a suceder, cuáles son las condiciones, cuál es la causalidad que subyace a mi intervención, pero olvidamos muchas veces que para que estas causalidades sucedan, requerimos ciertas condiciones y en esas condiciones de contexto está también la labor de las personas beneficiarias. No es lo mismo que yo pueda generar una cadena de causalidad y pensar que las cosas van a suceder así, que por ejemplo algo tan sencillo como poder ir a las comunidades o con nuestras partes beneficiarias y preguntar si en verdad tienen los medios y los recursos que permitan esta causalidad. Un ejemplo tan sencillo es como cuando ignoramos o damos por hecho que todas las personas van a tener acceso a Internet y que entonces pueden hacer ciertas acciones, ¿no? O participar de ciertas actividades desarrolladas por nuestras intervenciones y no necesariamente va a funcionar de esta manera. O también cuando nosotras creemos que ciertos incentivos van a generar cambios dentro de las partes beneficiarias, igualmente puede no suceder de esta manera, ¿no? Por eso siempre es muy importante preguntar, preguntar y preguntar y preguntar. En este sentido, un enfoque participativo requiere que las partes dialoguen y que definan de una mejor forma la intervención, los alcances y resultados posibles. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra experiencia podemos estar ignorando los saberes cotidianos o las formas de vida de las personas.
algo tan simple como cuando hablamos del trabajo con mujeres, es repensar y reformular nuestra intervención en el sentido de si lo que nosotras estamos dando no va a generar una carga adicional a las cargas que ya tienen las mujeres beneficiarias, o si existen mecanismos que nos permitan a nosotros ayudarlas a que puedan seguir formando parte de nuestros grupos de trabajo y que esto no genere problemas dentro de su entorno o en su vida familiar, laboral o privada. Ahora, puede llegar a ser complejo, pero entonces la inclusión de un enfoque participativo, y por ello recomendamos o se recomienda tomar en cuenta algunos principios que nos pueden ayudar a guiar lo que va a ser una posterior implementación. Y me gustaría aquí hablar de 4 principios del monitoreo participativo. Primero es considerar que las personas son sujetos y sujetas de derechos y son una parte activa de la intervención. No es solamente nosotros y estar diciéndoles qué deben hacer, cómo lo deben hacer, sino también entender que son personas con autonomía y con agencia. Lo siguiente es reconocer a las y los beneficiarios como personas empoderadas, capaces de contribuir de manera activa en los procesos realizados durante el proyecto. Es decir, no demeritar las acciones que pueden llegar a realizar, no demeritar la experiencia que nos pueden llegar a compartir. Porque, ojo, no somos ni la primera ni la última intervención que seguramente va a trabajar con estos grupos. Entonces tampoco podemos pensar en, bueno, yo lo sé todo, ellos no tienen la experiencia con este tipo de intervenciones o nunca han tenido un acercamiento con este tipo de intervenciones y entonces yo les voy a explicar de dónde vienen las acciones que estoy intentando realizar con ellos. Lo siguiente es también implementar la visión horizontal en el trato de las partes beneficiarias. Yo sé que nos encanta hablar de visiones horizontales y que seguramente muchas veces las hemos escuchado y estamos de acuerdo en que son importantes y que nos permiten un mejor trabajo en equipo, que mejoran la comunicación, pero también tenemos que estar conscientes de que pueden ser difíciles de implementar, sobre todo cuando estamos hablando de que el monitoreo de manera clásica tiene un enfoque vertical, ¿no? Y hasta subjetivo en aras de buscar la imparcialidad, ¿no? Y en este sentido, debemos tratar de identificar cómo modificar nuestras relaciones con nuestros iguales, ¿no? Y verlos como eso, como iguales, no como una parte que simplemente está como recibiendo, sino que también está co-creando con nosotros, está llevando a cabo procesos de coaprendizaje y puede incentivar y mejorar también nuestras prácticas como equipos implementadores. Ahora, el siguiente principio tiene que ver con promover el conocimiento e interés de las partes en los procesos de monitoreo y el uso de la información para la mejora. Yo siempre digo que el monitoreo y la evaluación es un proceso de evangelización. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es ir, tocar puertas y decirles que no estamos en contra de ellos, que no estamos en contra de las intervenciones, que no estamos en contra de las partes beneficiarias, que estamos requiriendo cierta información, cierta cantidad, cierto tipo de datos para poder llevar a cabo un proceso de análisis que nos permita comprender y entender cuál es la situación del proyecto actualmente, ¿no? En qué punto de nuestra intervención estamos, si estamos cerca o lejos de cumplir los objetivos y las metas planteadas. Pero para poder nosotros hacer esto, requerimos del trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo pasa por la parte técnica y por la parte beneficiaria y por la parte también de las y los donantes. Entonces, promover el conocimiento tiene que ver con sensibilizar. ¿Por qué estamos haciendo monitoreo? ¿Cuáles son las características? ¿Por qué es importante? ¿Y cuáles son los beneficios? Una persona que no ve un beneficio en estas acciones difícilmente va a poder cooperar. Una persona que entiende cuál es el beneficio que tiene estar trabajando con nosotras y nosotros en la recolección de información y a la que le estamos presentando resultados respecto de la información recolectada,
es más fácil que pueda colaborar y entender que su participación es importante, porque esa es otra cosa. Necesitamos sensibilizarnos y sensibilizar a las partes beneficiarias sobre cuán importante es la participación de estas dentro de los procesos del monitoreo. Un ejemplo muy sencillo, si estamos trabajando con instituciones y comenzamos a pedirles información respecto, por ejemplo, de sus cargas de trabajo o información respecto de los casos o el número de personas que atienden, y una institución no ve la utilidad de proveerte esa información, difícilmente lo va a hacer. O simplemente va a preferir darte datos que no necesariamente van a ser útiles o que no van a tener la desagregación que requieres o que no van a tener, no van a estar en el formato que lo requieres, porque estas personas, porque estas instituciones no saben cuán útiles puede ser a ellos contar con estos datos, ¿no? Entonces es importante que hagamos estos procesos de sensibilización. Un monitoreo participativo empieza por comprender, porque todas las partes comprendamos la importancia del monitoreo y cuáles son las actividades que nosotras podemos hacer y que van a tener un impacto positivo. También es importante que entendamos que no se pide información por pedir información. A mí me ha tocado conversar con contrapartes beneficiarias y decirles, no lo estoy haciendo por molestarte, yo sé que tienes una carga de trabajo inmensa, pero yo necesito este dato en específico porque me lo piden así y así, porque a mí me permite generar estos insumos para las actividades que se planean hacer en meses próximos, ¿no? Y cuando nosotros tenemos estos diálogos, y son diálogos desde la horizontalidad, entonces vamos a tener partes más activas. Y partes más activas que también te van a ayudar a ti a mejorar tus procesos de monitoreo, que te vayan a ayudar a mejorar tus herramientas de recolección de información. Ahora, ¿cómo vamos a implementar un enfoque participativo? Bueno, lo que les decía hace un momento. Para que tengas un enfoque participativo efectivo, llegados al punto de la evaluación, es necesario que empieces con una planeación participativa, ¿no? Esto es paso a paso. La evaluación participativa es buenísima y Montse ya les hablará de ello al rato, es una conversa de la evaluación participativa, pero es importante que para llegar a la evaluación participativa, o sea, la buena práctica sería que hagamos procesos también de monitoreo y planeación participativa, porque entonces habremos hecho todo un mapeo de actores, habremos reconocido quiénes son las partes interesadas, quiénes pueden participar y también mejorado las capacidades de intervención de las partes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo iniciar con una persona que no tiene idea de qué es el enfoque participativo, de cómo funciona o cómo podemos incluirla, que empezar con alguien que ya ha atravesado un proceso de planeación, de monitoreo y que dice, oye, yo ya estuve en esto, ya sé qué me toca hacer, ya sé cómo puedo mejorar, ya sé cómo puedo contribuir, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión. Ahora, los primeros pasos. En los primeros pasos para la evaluación participativa, quiero hacer un preámbulo y es que tenemos que hacer una pequeña diferencia entre monitoreos, ¿no? El monitoreo de desempeño y el monitoreo de contexto. Siendo el último, el monitoreo de contexto, sumamente útil para darnos cuenta de las condiciones en que se desarrolla nuestro proyecto, pero siendo el monitoreo de desempeño una parte fundamental a la hora de llevar a cabo este proceso en nuestras organizaciones. Medir el desempeño de nuestra intervención nos requiere contar con sets de indicadores, ¿no? Y entonces, también nos va a requerir el establecimiento de metas, el establecimiento de formas de accionar y de dar seguimiento. Entonces, para que nosotros podamos llegar a esta parte es necesario, primero, sensibilizar a todas las partes sobre los procesos de monitoreo, qué son, en qué consisten, por qué son importantes. Y cuando hablo de todas las partes, en verdad me estoy refiriendo tanto a las partes beneficiarias como a la parte implementadora.
¿de acuerdo? Este es una primera nota. Aquí no estamos hablando solamente de quién va a implementar o de la parte beneficiaria, o sea, necesitamos que todos. Muchas veces tendemos a creer que el tema del monitoreo solamente lo hace el área de monitoreo y evaluación, el oficial de monitoreo y evaluación, el especialista en monitoreo. Pero la verdad es que el proceso de monitoreo, tanto en un enfoque convencional como en un enfoque participativo, requiere de la participación de todas y todos. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no tenemos conciencia de todos los procesos que implican el monitoreo o simplemente si no entendemos o no conocemos nuestros indicadores, va a ser muy difícil que podamos contribuir o generar mediciones exactas respecto del cumplimiento de nuestras metas. Entonces, aquí también es importante, y lo señalo, construir indicadores de manera conjunta con todas las partes involucradas, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros indicadores? La información de monitoreo y evaluación convencional generalmente se basa en indicadores preestablecidos o derivados del marco lógico que pretenden ser objetivos y cuantificables. Generalmente los elaboran consultoras y consultores externos, los elabora solamente el equipo técnico implementador y en algunos casos son impuestos por los donantes que requieren información específica y pues toda esta información que se recolecta se presenta en informes periódicos y se acabó, ¿no? Y como resultado, pues el proceso de aprendizaje que debería derivar del monitoreo y de toda la información recolectada a través de diversos sistemas y estadios, pues simplemente queda fuera de las comunidades donde se implementa la intervención, ¿no? Queda lejos del alcance de las partes beneficiarias. Es decir, las partes beneficiarias no participan de los procesos de aprendizaje, y muchas veces son vistas solamente como las fuentes de información, ¿no? Las personas a las que vamos les preguntamos y nunca les presentamos los resultados de los ejercicios que estamos haciendo o simplemente hacemos preguntas que no necesariamente están respondiendo a las realidades que estas personas están observando. Entonces, lo básico también pasa porque en el proceso de construcción de los indicadores debemos apostar por una interlocución entre el equipo implementador y la parte beneficiaria, ¿no? Proponer y discutir cómo y dónde medir. En este sentido, debemos recalcar que construir indicadores de manera conjunta permite que la comunidad conozca nuestros indicadores, ¿no? Y en determinado momento pueda hacer uso de la información que se genera a través de estos. También es importante mencionar y reconocer que la comunidad puede proponer nuevos y mejores medios de verificación y recolección de información. Y esto tiene que ver con el siguiente paso, que es establecer y valorar los medios de recolección de información. ¿Qué pasa con los medios de recolección de información? Cuando pensamos en medios de recolección de información, muchas veces pensamos en estas grandes bases de datos que estamos generando con nuestras observaciones en campo, con nuestras encuestas, con nuestros formularios, con nuestros grupos focales. Y entonces, no necesariamente siempre tiene que ser así. Porque en el caso de todos estos mecanismos, siempre será importante realizar algunas pruebas y permitir que nuestros instrumentos sean revisados tanto por el equipo técnico como por la parte beneficiaria. No asumir que porque nosotras o nosotros los hemos escrito son completamente claros y comprensibles para las partes involucradas. Y esto ya es participación, ¿no? El poder discutir la información que pueda alimentar de mejor manera nuestras bases de datos, preguntar dónde se puede observar el cambio que deriva de la intervención. Valorar medios de recolección de información también tiene que ver con que hagamos partícipes a los beneficiarios, que podamos mostrarles estos medios, que podamos mostrarles incluso las preguntas. Muchas veces existen efectos indirectos que ni siquiera alcanzamos a observar o dilucidar de nuestra intervención y eso deriva también de una falta de comunicación con las y los beneficiarios. Entonces, es importante que nosotros, cuando estamos promoviendo o haciendo un enfoque participativo, pues podamos valorar las aportaciones y los comentarios que nuestras contrapartes pueden hacer, tanto a la generación de indicadores como a los medios de verificación y recolección de información que estamos desarrollando.
Cuando hablamos, por ejemplo, de pruebas piloto, estas no deben limitarse solamente a voy, te piloteo un documento y veo que se entendió y que no, y regreso con otra versión, sino también aceptar la retroalimentación y la retroalimentación que deriva del diálogo. Ahora, lo siguiente, otro de los primeros pasos, tendría que ver con generar un lenguaje común respecto al monitoreo, que todas y todos entendamos qué estamos haciendo y a qué nos estamos refiriendo, tanto a un nivel de términos como a un nivel de definiciones, ¿no? O sea, que cuando yo te estoy solicitando X cosa, todos sepamos de qué estoy hablando, que cuando vengan los periodos de reporte, todos sepamos en qué momento suceden estos periodos de reporte y cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes que interviene dentro de los procesos de monitoreo. Entonces, también en este sentido es importante que tengamos muy claro algo que tiene que ver con nuestro papel, ¿no? Y nuestro papel tiene que ver con que no solamente vamos a observar indicadores, sino vamos a observar personas, vamos a observar partes beneficiarias, ¿no? También es importante que demos a conocer nuestras estrategias y es importante que todas las partes puedan conocer avances y resultados en los tiempos establecidos, ¿no? Que entendamos cuál es la utilidad y el impacto de la información que estamos generando. Y en este sentido, pues los principales retos para el monitoreo participativo y que nos requieren mayor concentración tienen que ver con un cambio en el paradigma, con entender que las personas implementadoras y todo el equipo técnico deben reconocerse como facilitadoras y facilitadores, no como debemos olvidar esta estructura vertical, como les decía en un inicio, y apostar más por la horizontalidad y el diálogo y la construcción comunitaria en el conocimiento y en el seguimiento de la implementación de nuestras actividades, ¿no? También nos implica un cambio en la integración de los equipos de trabajo y también nos requiere contar con más tiempo para una adecuada integración de las partes en los procesos. ¿Por qué? Pues porque procesos de sensibilización y capacitación pueden ser más largos o no estar contemplados dentro de la planeación inicial y nos pueden resultar más difíciles cuando estamos intentando generar un monitoreo participativo. Ahora, bueno, finalmente me gustaría comentar que en el caso del monitoreo participativo sí es importante que nuestra base sea el diálogo y que no dejemos de lado la visión de reconocer la agencia de las personas, ¿no? Reconocer las agencias individuales y las agencias organizacionales. Un monitoreo participativo siempre va a requerir de, como tal, la participación de todas las partes involucradas y no solamente de las personas que están implementando. Entonces, y de esto les va a hablar Monse en un momento, la evaluación participativa eficiente y efectiva requiere que en los procesos anteriores también ya hayamos hecho procesos participativos y sobre todo que hayamos reconocido la cantidad y la calidad de las participaciones de las partes involucradas. El enfoque participativo no es algo nuevo, o sea, tiene sus primeras aproximaciones en los 70s, pero es en estos momentos cuando se está requiriendo una mayor intervención por parte de los beneficiarios y beneficiarias para poder mejorar nuestros procesos de monitoreo, de evaluación y medición del impacto que tienen las intervenciones en el desarrollo de los pueblos y las economías. Y bueno, finalmente, solamente apuntar esto, ¿no? Necesitamos cambios en el paradigma y necesitamos observarnos y reconocernos todas y todos las partes y actores como sujetos de derechos. Entonces, yo espero que podamos apostar por una mayor integración de los enfoques participativos en nuestros procesos de monitoreo. La evaluación participativa va de avanzada, pero no podemos dejar de lado cómo vamos nosotras a hacer que algo que hacemos en la cotidianidad, que algo que nos requiere un trabajo continuo como es el monitoreo, deje de lado un enfoque tan importante como es el atender, el observar, el aceptar y el incluir la cosmovisión y los saberes de nuestras partes beneficiarias.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cindy, ¿no? Muy interesante todos los aspectos que tú mencionas, ¿no? Y que dejan mucho para la reflexión, ¿no? Para todas las personas que están involucradas en esas temáticas de la procuración de fondos, ¿no? Es todo un tema, una temática bastante amplia, ¿no? Que seguramente al final los participantes tendrán reflexiones y algunas preguntas que hacerte, porque en realidad, aunque tu presentación fue muy completa, ¿no? No alcanza, bueno, el tiempo no resulta suficiente para poder abordar con tanto detalle todos estos puntos de los que nos hablas, ¿no? Pero te agradecemos mucho, ¿no? Por tan interesante presentación. Y ahora, pues, damos el paso, bueno, sí, hacemos o ya. Sí, igual y creo que había un comentario. A ver si podemos ver. No sé si había un comentario ahí. Vamos a revisar si... No, solamente era una persona que decía que se dejó de escuchar. Ok. No, creo que no hay comentarios. Igual y vamos a pasar entonces a... A ver, ¿te paso? Creo que no, nada más era una persona. Bueno, entonces vamos a dar paso, esperemos que todavía la presentación de Monse, ¿no? La próxima presentación, y todo lo que mencionó hace un momento Cindy, pues genere al final, ¿no? Ya que haya hecho la presentación Monse, ¿no? Pues se animen los participantes que nos están siguiendo por Zoom a elaborar preguntas, ¿no? Hay que aprovechar que están las expertas en estos temas, ¿no? Para formularles preguntas. Bueno, entonces, a continuación, les voy a presentar a Montserrat Rodríguez, que es nuestra siguiente panelista del día, a la cual también agradecemos muchísimo su presencia, ¿no? Montserrat es directora general de Planeación Estratégica, Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ella es fundadora y directora de Mar de Fondos, que es una de las instituciones, organizaciones que auspician este evento, ¿no? Ella en este momento también es doctorante en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnologías. Está cursando su doctorado en la UBAEP. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional por la UAP. Ella es experta y ha colaborado en un sinfín de proyectos de desarrollo local en toda América Latina, ¿no? A través de la gestión y evaluación de proyectos de desarrollo local en diversas organizaciones de la sociedad civil, la academia y el gobierno, ¿no? Además, también ha colaborado con organizaciones como Red Sumarte Nuevo León, la USAID, como especialista en desarrollo de modelos de sostenibilidad, y cuenta con bastantes publicaciones, ¿no? Tiene un texto publicado que ustedes pueden pedir, ¿no? Está a través de Amazon. ¿Dónde están los fondos? Me parece que tengamos. ¿En dónde están los fondos? ¿No? Entonces también es una referencia para todos aquellos interesados en la procuración de fondos, ¿no? Y por último, bueno, mencionar a esta institución que auspicia el evento, Mar de Fondos, ¿no? Para mencionar que es una consultoría que está especializada en temas de captación de fondos y sistematización de proyectos en la región. Y bueno, el propósito principal de Mar de Fondos es servir como un puente entre diferentes sectores de la sociedad que buscan recursos para llevar a cabo los proyectos que tienen en puerta, ¿no? Y a través de esta consultoría o asesoría puedan llegar a las distintas fuentes de financiamiento que les permita pues implementar los proyectos y así generar un cambio, ¿no? Y bueno, pues sin más que decir y agradeciendo también la iniciativa de Monse, ¿no? Siempre para organizar eventos y también a constantemente invitar a especialistas en el tema, te cedo la palabra. ¿Sabes? Bueno, en realidad tienes 40 minutos, no más o menos, yo te voy a avisar cuando te queden 5 minutos para que vayas saliendo, ¿no? Vayas abordando tus conclusiones. Adelante.
Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Le agradezco a Julieta, a la doctora Julieta Ramírez, quien nos proporcionó el espacio aquí en el CEDES, en la UAP, y agradezco mucho a quienes están presentes, quienes nos acompañan, también quienes nos acompañan en línea. Y gracias, Cindy, por la excelente presentación. Confirmo nada más, ¿se ve bien la presentación? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, sorry. Bueno, pues entonces pasamos ahora a el siguiente tema, justo como comentó Cindy, vamos a pasar a la parte de evaluación. El tema de evaluación, la verdad es que es bastante interesante, porque justo hay un punto que tocó Cindy que es bastante interesante y que abordan los expertos. Ha sido un punto de debate bastante clave en cuanto a la evaluación participativa, que es la parte de la objetividad. ¿En dónde se pierde la objetividad para la parte de la transparencia y la rendición de cuentas cuando hacemos una evaluación participativa? Y aquí es donde entran todas las teorías de evaluación participativa, tanto teorías como metodologías, las tendencias que hasta ahorita están en auge, y cómo nosotros podemos ser parte de abordar estas nuevas tendencias de una manera que sí podamos rendir cuentas, que sí podamos ser transparentes y legitimemos todos nuestros procesos y nuestros cambios para la transformación social, justamente con nuestros donantes o nuestros aliados. Y de una forma horizontal, pues obviamente es un reto, ¿verdad? No es como, ay, vamos a hacer ahorita y lo vamos a hacer de ahí para ayer. Entonces, es algo que viene en tendencia porque a final de cuentas vemos, como lo mencionó Cindy, que es necesario hacerlo porque no podemos hacer un cambio sin saber cuáles son las necesidades de la población beneficiada, sin conocer qué es lo que necesitan las personas y probablemente incluso los recursos que estamos nosotros utilizando estén siendo mal utilizados. Eso es algo clave. Si nosotros estamos haciendo una intervención y lo hacemos mal, estamos desperdiciando los recursos. ¿Cómo nosotros podemos hacer una evaluación participativa? Pues obviamente invitando a la población beneficiada, incluso poniéndolos en el centro de esta evaluación y haciendo y convirtiendo nuestros procesos a procesos horizontales. Entonces, esta charla va enfocada hacia una evaluación participativa para la transformación social y cómo los beneficiarios pueden ser parte del proceso de evaluación. Ya comentó la doctora Julieta quiénes somos. Bueno, somos una consultoría y creemos que la voluntad de cambiar el mundo merece ser fondeada, mar de fondos. Entonces, justamente en esta visión, pues promovemos lo que son nuevas metodologías y compartimos nuevas tendencias que creemos pueden ser útiles para el mejor uso de los recursos dentro de organizaciones sociales, fundaciones y para agentes de cambio. Entonces, vamos primero con lo que son conceptos. Vamos a conocer cuatro conceptos que son muy básicos y muy importantes dentro de esta evaluación, dentro de la evaluación participativa. Primero, el primer concepto, la creación de valor. La creación de valor, bueno, si nos vamos a Porter o a otro tipo de autores, se va directamente a la parte económica. Pero vámonos a la creación de valor desde la parte social, desde la parte de organizaciones sociales o alianzas multiactor, que en este caso es muy importante. ¿Cuál es la razón de existir de estas organizaciones? Pues al final de cuentas, quitar las barreras de la exclusión social. Este sería para algunos autores, en este caso Selsky y Parker, que ellos designan esta definición, y algunos otros expertos en el sector, que esto es creación de valor. ¿Cómo nosotros estamos creando valor para los grupos beneficiarios? Y entonces entramos a la siguiente definición. ¿Quién es el beneficiario? Pues el beneficiario es el objeto previsto de la creación de valor. ¿Lo ven como un objeto? ¿Es bueno verlo como un objeto? Bueno, es en sí las personas o grupo de personas, que en este caso se refiere a la parte de la sociedad que tiene
en este caso está privado de derechos o tiene algún tipo de vulnerabilidad. Esta es una definición también de otros autores que sí le da un concepto específico para la actuación. Ahora, otro concepto también muy importante son lo que son los wicked problems, que estamos viendo también en los últimos años, lo que son los problemas perversos, que justamente también para algunos autores ha sido muy relevante porque estos problemas son lo que llaman a nivel sistema que no se pueden resolver de manera aislada. ¿Y qué quiere decir? Que si nosotros como organización de la sociedad civil o como academia o como empresa queremos abordar una problemática, quizás nosotros estamos abordando esa problemática desde el inicio con nuestra intervención directamente hacia una población beneficiada para solucionarlo en 5 años y por más recursos que invirtamos, quizás no lo vamos a poder solucionar porque es una problemática, es un problema perverso, es un wicked problem. ¿Y a qué se refiere con este tipo de problemas? Bueno, un ejemplo de ellos pues es el COVID-19 que tuvimos, que existe en la sociedad, problemas sanitarios que justamente no se pueden resolver solamente con una vacuna. Se necesitan resolver con otro tipo de soluciones que necesitan actuar. El hecho de que se tomen medidas de prevención, que se tomen medidas políticas, económicas, etcétera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas necesitan la actuación de distintos actores en la sociedad. Entonces son situaciones complejas que no pueden ser resueltas por un solo grupo de la sociedad. ¿Por qué son importantes estos 3 conceptos? Porque cuando nosotros evaluamos, no podemos evaluar de una manera lineal, justamente como mencionaba Cindy. Tenemos que tener un proceso de monitoreo. Y este monitoreo incluye lo que son distintos actores que intervienen en el proceso. Y si nosotros no incluimos a los actores debidos o indicados dentro del proceso, probablemente al final nuestra evaluación tenga resultados favorables, pero no los que a nosotros nos resultan convenientes para una toma de decisiones o incluso para ver y observar lo que en realidad está pasando. Probablemente a nosotros nuestra evaluación nos va a salir excelente y extraordinaria y en realidad al final estamos viendo que no hubo ningún cambio en nuestra población beneficiada o en nuestro grupo de acción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que probablemente no tuvimos una evaluación adecuada a lo que nosotros queríamos. ¿Qué es lo que nosotros queremos realizar? Esto es importante. Diana Trujillo, que es una académica en la Universidad de los Andes, ella, por ejemplo, menciona que el aumento de la capacidad de los beneficiarios para la acción colectiva es un resultado del aporte ya sea del programa, de la alianza, de la propia organización, lo que lleva con el tiempo a mayores beneficios que implica un cambio a nivel del sistema. De que los propios beneficiarios tengan la oportunidad de tomar acción colectiva respecto a los programas que se están implementando, indica un cambio. Que la propia evaluación nos indique que ellos ya están tomando acción y se apropian de los propios programas, eso implica un cambio. Y un cambio a nivel sistema. Y también implica que los recursos que nosotros estamos invirtiendo no van a ser continuos, que probablemente tenga una sostenibilidad a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí si nosotros estamos invirtiendo un año y otro año y otro año? Probablemente no vamos a tener los mismos resultados si no implementamos de nuevo, una evaluación adecuada. Si nosotros no ponemos los indicadores adecuados y si nosotros no empoderamos, por decir el término, a la población a que ellos realicen los cambios de manera adecuada. Ahora, volteando un poco a las teorías que existen en cuanto a evaluación, existe lo que es el evaluation tree o lo que es el árbol de evaluación por distintos autores que ha evolucionado. En este caso,
Aquí se muestra lo que es el árbol de la teoría. Este es de Christine Nalkin y es modificado de Lemire en el 2020. Este árbol de las teorías de evaluación nos puede explicar un poco cómo se ha ido ramificando los tipos de evaluación que existen para comprender un poquito dónde podemos nosotros encontrar lo que es la evaluación participativa y cómo convergen tanto lo que es el uso, el método y el tipo de evaluación, porque no es igual como yo uso la evaluación al método de evaluación. Entonces, es importante definir el uso que yo le voy a dar a la herramienta, o en este caso a lo que yo voy a evaluar, al método que voy a tener de evaluación. Y a final de cuentas, todo esto pueden coexistir en cuanto a distintas líneas. Dentro de este árbol que yo les estoy mostrando, por ejemplo, podemos distinguir dos corrientes que actualmente son tendencias de evaluación participativa e inclusiva. Y estas dos corrientes es, uno, la creación de capacidad de la evaluación y la dos, la evaluación colaborativa y participativa. Estas dos corrientes desde el 2020 llevan pues bastante auge en cuanto a cómo se debe de implementar la evaluación, quiénes deben de participar en la evaluación, cómo desarrollar la evaluación. Pero aquí muy importante, existe lo que es un debate muy fuerte en cuanto a cómo se debe de evaluar debido a estas líneas verticales muy fuertes en cuanto a lo que es la evaluación objetiva que debe ser por parte de un tercero y que legitima el proceso de evaluación por parte de un tercero. Y el debate, por la otra parte, de la línea de evaluación participativa, donde los beneficiarios entran a legitimar estas participaciones. Entonces, todavía continúa el debate entre estas dos líneas. ¿Cómo se destaca la evaluación participativa en estas dos líneas? En cuanto a la legitimidad por parte de todos los actores involucrados. Ya lo mencionó Cindy en su presentación, en su debate, justamente la parte de la legitimidad por parte de los actores involucrados es muy importante, no solamente por la parte de la apropiación de las personas, sino también porque a final de cuentas ellos también proporcionan lo que es una información y el aprendizaje está del otro lado. Entonces, aquí vamos a ver, el primero justamente es el que menciona la parte de la creación de capacidades. Esta es muy importante porque la creación de capacidad de evaluación, pues es cómo se puede cambiar esta capacidad para evaluar dentro de las propias organizaciones. Que la propia evaluación sirva a los programas, a los proyectos, a las personas para mejorar cada una de las capacidades que se tienen, de los programas, y que cada uno de los resultados sirva para desarrollar mejores prácticas. Entonces, este es uno de los objetivos dentro de esta línea en particular. Además de esto, también es importante resaltar que en esta creación de capacidad de evaluación son importantes por la parte del propósito para lo que son las evaluaciones, en la parte de los contextos que se mencionan. Ahora, pasando a la tendencia que existe también en la evaluación colaborativa y participativa, aquí es importante que se mencione cómo se involucra a todas las partes interesadas, a todo lo que son los stakeholders, que digo aquí, además, no va a dar tiempo para mencionar
todos los enfoques que existen dentro de esta línea, porque en esta línea existen distintos enfoques, distintos usos, etcétera. Pero sí se va a mencionar como los más relevantes para personalmente. En este caso, en esta línea, la evaluación colaborativa participativa, el énfasis sí es para lo que es desde el diseño, como mencionó Cindy, lo que es la implementación, todo lo que es la parte de la creación de los indicadores, desde qué se necesita para la población, cómo se mide, cómo se realiza, etc. Es muy importante que en esta línea, por ejemplo, se tome en cuenta las capacidades que tienen las personas para poder desarrollar el proyecto, desarrollar el programa e incluso implementar todo lo que se va a elaborar. Y finalmente, bueno, pues la parte propiamente de la evaluación. Ahora, ¿cuáles serían los tipos que existen en este caso de evaluación colaborativa? Hay dos. El primero es la evaluación del desarrollo y la segunda, la evaluación transformativa, que son los que podemos ahorita mencionar. La primera va muy enfocada para darle lo que es sentido a la parte de las dinámicas en cuanto a innovación, en cuanto a lo que son las organizaciones sociales, proyectos, muy enfocado a cómo vamos a hacer lo que es la transformación en la parte de la intervención mediante una interacción entre las partes interesadas. Y la segunda, la evaluación transformativa, esta es un procesos democráticos. Va muy enfocado a la parte de procesos democráticos en pares. De nuevo, procesos horizontales. ¿Cómo lo podemos desarrollar? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuándo van a participar? Estos dos procesos, es muy importante mencionar que tienen muchas similitudes, pero la principal diferencia es cuál es el objetivo de cada uno. El segundo, por ejemplo, tiene como objetivo la parte de la transformación en la parte de lo que es la intervención. Y también está lo que son los enfoques, que es otra línea distinta. Y en la parte de los enfoques, pues está lo que es la investigación de acción participativa, las asociaciones entre investigadores y profesionales y las comunidades de práctica. Hablando ya de lo que son los enfoques de evaluación, también aquí es muy importante resaltar cuál es la manera en que se realiza la evaluación. La primera, por ejemplo, es mediante lo que son las experiencias que se estudian. El segundo, por ejemplo, la integración de la evidencia. Y el tercero involucra más a las partes interesadas. Por ejemplo, las comunidades de práctica. Es más cómo se está realizando la propia intervención. Aquí hablamos igual de enfoques participativos. Ahora, esto es como para explicar qué existe ahorita, cuáles son las tendencias, cómo se está realizando. Pero a final de cuentas, cuando nosotros estamos realizando una evaluación participativa, algo que importa mucho es a quién le vamos a realizar la evaluación, cómo vamos a realizar esta evaluación y qué es lo que vamos a medir. Porque tenemos 3 puntos y tres objetivos para poder llegar dentro de una evaluación. Podemos, dentro de una organización o una red, voy a hablar en un momento más acerca de redes, podemos medir la eficacia, en este caso, la eficacia, que aquí, por ejemplo, dentro de la eficacia, algunos autores hablan de cómo la organización o la red, o en este caso el grupo que está haciendo la intervención, está realizando sus procesos. Otro es la efectividad, que en este caso, cómo
más bien, cuáles son los resultados que está teniendo la propia organización. Y hablando de resultados, no estoy hablando de impacto. Y lo tercero es el impacto, que en este caso ya de impacto, pues estamos hablando de cuál es el cambio que estamos viendo en la comunidad o en las personas, a diferencia de cómo empezamos. Que en este caso, bueno, hablar de impacto, pues no podemos hablar de impacto en 6 meses, no podemos hablar de impacto en 1 año, quizás. Hablar de impacto, pues es a mediano y largo plazo. Entonces, justamente esas 3 cosas es lo que también tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que queremos nosotros medir? Porque independientemente si nosotros vamos a escoger un enfoque participativo o no, tenemos que saber qué es lo que vamos a medir y a quiénes le vamos a preguntar. Pongo un estudio de caso que en el caso de las organizaciones, tanto organizaciones de la sociedad civil, que trabajan con personas con discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad, que son beneficiarios, pues también se tienen que, por ejemplo, incluir mecanismos para poder evaluar de manera participativa. Y obviamente ahí está el reto de incluir a las personas con discapacidad de una manera incluyente. ¿Cómo podemos nosotros incluir a las personas con discapacidad? ¿Cómo podemos nosotros crear mecanismos de acuerdo a las necesidades de las personas con discapacidad? Justamente ahí es donde está el reto de los mecanismos de la evaluación participativa. Porque aquí es donde nosotros podemos legitimar estos procesos, donde nosotros podemos en realidad proporcionar a los donantes esta información y decir, sí, nosotros estamos logrando las metas que de un inicio planteamos. Y obviamente, como ya mencionó Cindy, en la parte de indicadores, plantear indicadores realistas con la población beneficiada. Porque obviamente este reto está desde la parte de los indicadores. ¿Cómo podemos plantear indicadores incluso con las personas con discapacidad? Plantear este tipo de retos desde, plantear este tipo de metas desde el inicio con la población beneficiada. Para que no sean metas planteadas desde un escritorio y para que la propia evaluación no sea planteada también desde un escritorio. Entonces, esto es para conocer qué es lo que estamos evaluando. Ahora bien, volviendo al tema de problemas perversos, que justamente los wicked problems que están abordando a nivel global, que es un tema tendencia en cuanto a lo que es un cambio a nivel sistema. Podemos saber, y digo de nuevo en el caso de estudio de personas con discapacidad, ahorita justamente trabajando con la inclusión de personas con discapacidad, con una organización que trabaja la inclusión de personas con discapacidad, vemos que, por ejemplo, eso es un tema no solamente no es un tema solamente de una organización o de probablemente una empresa que quiera tomar la iniciativa de la inclusión de personas con discapacidad y que solamente sea una solución tanto de las empresas que quieran incluir a las personas o de las organizaciones de la sociedad civil que les quieran dar capacitaciones para el trabajo. ¿De quién sería, por ejemplo, la solución de la inclusión de las personas con discapacidad? Estamos hablando, por ejemplo, que es un problema a nivel sistema, donde se involucran las empresas, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, se involucran, por ejemplo, los organismos multilaterales, las universidades y los beneficiarios. Esto es para poder realizar un cambio a nivel colectivo. ¿Cuál sería el reto ahí para medir y para realizar una evaluación participativa para cada uno de estos actores? ¿Y cómo sería entonces ahí una posible alianza de todos estos actores para poder realizar una alianza a nivel colectivo? Actualmente ya existen alianzas de distintos temas, alianzas multiactor, que permiten este tipo de acciones y que actualmente ya están realizando acciones a favor de distintos cambios a nivel sistema. Justamente otra tendencia es evaluar cómo podemos realizar este tipo de soluciones a nivel sistema.
Ahora, ¿cómo han ido modificándose cómo se han ido modificando las acciones y los procesos colectivos a nivel sistema? En América Latina. En América Latina vemos que hemos tenido distintos cambios desde el 2010 y tanto en las organizaciones sociales como también en las redes. Y hemos visto que tanto por un empuje de lo que es la cooperación internacional, como también un empuje por lo que son las necesidades de los propios países, se han ido necesitando lo que son cambios en los procesos colectivos, procesos internos, esto por parte de las organizaciones sociales. ¿Cuáles han sido sus cambios? Aquí vemos, por ejemplo, una línea de tiempo donde en el 2010 veíamos nosotros que existían, por ejemplo, colaboraciones voluntarias, existían, por ejemplo, procesos verticales, alianzas informales, y existía una falta de monitoreo y evaluación. Actualmente tenemos ya lo que es ahorita en el 2022, bueno, ya 2023, vemos cómo existen colaboraciones legitimadas, procesos horizontales, alianzas formales, y cómo se va moviendo todo hacia mecanismos de reporte con modelos de evaluación. Estos modelos de evaluación no son modelos de evaluación, no se mueven hacia modelos de evaluación externos, sino están proponiéndose como colaboraciones de procesos horizontales. Esta legitimidad se está moviendo hacia ser una legitimidad horizontal, donde todos los actores estén involucrados. Y por eso mismo es importante conocer quiénes son los actores que están involucrados. ¿Por qué? Porque justamente anteriormente estamos hablando de que podían estar involucrados en el proceso las organizaciones de la sociedad civil, quizás estaba una empresa como el donante, quizás el gobierno también estaba dentro de lo que era la intervención y ya. Pero, como mencionaba Cindy, eso es un proceso vertical. Dentro de las nuevas tendencias existe también esta posibilidad de ver, y se invita también, les invito a que veamos cómo podemos involucrar a los beneficiarios para tener nuevas respuestas o incluso nuevas soluciones a todo lo que existe y a todos los retos que tenemos a nivel sistema. Ahorita, el ejemplo que les pongo dentro de lo que es este estudio de caso es las personas con discapacidad, que es uno de los ejemplos más vivos que tenemos a nivel mundial, lo que es la inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿Cómo podemos nosotros legitimar estos procesos? Ahora, ¿qué permiten los procesos participativos? Principalmente los procesos participativos, lo que es la evaluación participativa, permite tres cosas. Lo primero, que existan procesos horizontales, donde justamente esta evaluación permita tener capacidades de aprendizaje desde todas las partes interesadas. Y donde obviamente los beneficiarios tengan un lugar para este aprendizaje. En segundo lugar, las colaboraciones con los propios beneficiarios. Esto permite lo que son estos procesos, que estas colaboraciones incluso permitan también tener lo que es aparte un aprendizaje, no solamente por parte de los propios beneficiarios. Quizás este aprendizaje también sea para las otras partes interesadas. ¿De quién estoy hablando? Probablemente de las organizaciones de la sociedad civil, de las empresas, del sector gobierno, etc. Probablemente estas partes interesadas también reciban un proceso de aprendizaje por parte de los beneficiarios. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces no tomamos en cuenta en los procesos verticales que existe un proceso de aprendizaje y que puede existir un proceso de aprendizaje por parte de los beneficiarios. Y el tercero son los mecanismos de reporte. Estos mecanismos de reporte que son legitimados de manera vertical por un externo, de nuevo, en el debate que existe, quizás podemos
ver esta otra perspectiva de legitimar los mecanismos de reporte desde los beneficiarios. ¿Cómo podemos nosotros legitimar, crear mecanismos de reporte y legitimarlo desde esta parte de la población beneficiaria, desde procesos horizontales? ¿Cómo podemos crear mecanismos de reporte desde nuestra propia comunidad, desde incluso nuestra propia organización? Incluso si estamos evaluando lo que son los procesos internos dentro de nuestra organización, ¿cómo podemos nosotros evaluarnos y hacer un proceso participativo sin caer en la subjetividad? Entonces, esto invito a que sea como un debate dentro de nosotros mismos, nosotras mismas, y que podamos abrir estos espacios de creatividad para que podamos entonces tener mayores espacios de aprendizaje dentro de los procesos participativos. Ahora, ¿por qué podríamos proponer nosotros un modelo de evaluación participativa? Hay dos razones principales. La primera es incluir a las partes interesadas en el diseño y la implementación de la evaluación. Esto promueve la participación y la aceptación de la evaluación. Es muy importante porque, a final de cuentas, la apropiación de las partes interesadas en el modelo implica que los beneficiarios puedan realizar lo que estamos buscando, que es la transformación. Si nosotros no involucramos de una manera adecuada a las personas que están dentro del proyecto, no vamos a lograr el cambio que estamos buscando. Y eso lo sabemos todas las personas que hemos trabajado en programas de desarrollo, en proyectos. Entonces, eso es algo importante. Y los procesos de evaluación participativa, pues tienen ese rol. Tienen el rol de comunicar, de explorar, de crear cómo podemos reconocer lo que ellos están haciendo y lo que ellos necesitan y generar, en este caso, aprendizaje para co-crear, en este caso, nuevos conocimientos, en este caso, para que puedan tomar mejores decisiones y en un conjunto. En este caso, podemos nosotros reconocer experiencias, principalmente en América Latina y el Caribe. En mi caso, por ejemplo, una experiencia que se desarrolló hace varios años, donde hubo una organización que justamente implementó un proyecto de una organización europea durante 4 años. Los primeros 2 años implementó el proyecto exactamente igual, y los últimos 2 años tuvo la oportunidad de realizar cambios en el proyecto y justamente evaluar de manera participativa con los integrantes de la organización, tener lo que son entrevistas con los actores, ver cómo se podían justamente modificar lo que eran los indicadores del proyecto y modificar el proyecto los últimos 2 años. Y al momento de evaluar la primera etapa y la segunda etapa, lo que fueron los primeros 2 años con los segundos 2 años, hubo un cambio muy importante al momento de ver cómo se apropiaron del programa y cómo se realizaron cambios respecto a, pues en este caso, a la ciudad de origen, y basada en las necesidades que tenían los habitantes de esta ciudad. Es muy importante ver cuáles son las necesidades de las personas y también analizar cómo se pueden implementar los programas basado en las metodologías que se tienen. Porque muchas veces las metodologías sí necesitan cambios respecto a las personas y no necesitan, y necesitamos tomar en cuenta cuál es la opinión de las personas. O sea, sí es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. El segundo punto del por qué un modelo de evaluación participativo es porque, a final de cuentas, proporciona el potencial de hallazgos más útiles y procesables para tomar decisiones y para, en este caso, practicar esta toma de decisiones.
La evaluación, a final de cuentas, nos sirve para tomar decisiones. Para esto nos sirven las evaluaciones. Nos sirve para muchas cosas, pero la toma de decisiones es algo de lo más importante. Si nosotros lo estamos haciendo bien, si nosotros nos desviamos de la meta original, si nosotros estamos probablemente no estamos utilizando los recursos de la mejor forma, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Lo hicimos? ¿No lo hicimos? Y al final de cuentas, si es una evaluación que nosotros realizamos basado en indicadores que nos dieron las personas, pues entonces, con más razón, si nosotros estamos realizando esta evaluación con datos de las personas, tenemos toda la información para conocer si pudimos o no pudimos lograr lo que estábamos esperando. Entonces, el poder tomar una decisión basada en datos reales es algo muy valioso para poder lograr lo que nosotros queremos hacer, que es la transformación. Transformación social, una transformación o un cambio a nivel sistema. Que a final de cuentas, esto no lo podemos lograr si no tenemos a todos los actores involucrados. Y los actores involucrados incluyen a la población beneficiaria. Entonces, esos serían los dos puntos principales de por qué elegir un modelo de evaluación. Existen más formas de evaluación colaborativa, que en este caso podríamos nosotros mencionar lo que es la evaluación basada en lo que son los stakeholders, lo que es la evaluación, lo que es el school-based evaluation, lo que es la evaluación democrática, la evaluación de empoderamiento, que son otras corrientes. Existen más, la verdad es que podríamos todavía llevarnos un poco más de tiempo hablando de cada una de las corrientes, cuáles son las tendencias en cada una de ellas. La verdad es que aquí lo más importante y lo que hay que resaltar es la invitación a conocer más sobre lo que son los procesos participativos. Desde Mar de Fondos, la importancia de estos procesos participativos para el mejor uso de los recursos dentro de la organización y a final de cuentas esto también para legitimar lo que son los procesos, tanto con los donantes, con la parte de la cooperación internacional y cómo podemos nosotros poco a poco ir transformando estos modelos verticales hacia modelos horizontales. De nuevo, hacer una invitación, porque al final de cuentas los beneficiarios son por los que hacemos este tipo de acciones. Y si ellos no están dentro de nuestros procesos de evaluación, quizás no estamos utilizando los recursos y la inversión social de la mejor manera. Entonces, eso sería mi intervención y la invitación que les hacemos el día de hoy. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a Monse por tan interesante presentación, ¿no? Agradecemos también a las dos participantes y bueno, ahora tocaría el turno de saber si alguno de los participantes en Zoom, ¿no?, tiene alguna pregunta para las expositoras. Entonces, estamos pendientes, ¿no?, por si alguien quisiera hacer alguna pregunta, ¿no?, aprovechando que tienen aquí a dos especialistas en los temas de la procuración y evaluación de los fondos, ¿no? ¿Alguien tiene levantada la mano? Me parece que no. Bueno, yo me anoto con algunas preguntas. Ahora que fui recuperando, ¿no?, varias de las reflexiones, ¿no?, que hacían ambas ponentes. Bueno, la primera me gustaría saber, bueno, alguna de las dos, no sé, hablaban de la importancia, ¿no?, cómo lograr esta focalización de los recursos para la obtención de mejores resultados, ¿no? Que justamente hay financiamiento, y bueno, lo que hablaba Monse en esta segunda exposición decía, lo importante o todo este movimiento, todo este trabajo que realizan las organizaciones es justamente para la obtención de beneficios. Entonces,
cómo lograr focalizar los recursos, porque si bien hay un universo de programas, ¿no?, que están dedicados a financiar proyectos que logren generar beneficios, ¿no? ¿Cómo lograr esta focalización de los recursos? Yo creo que ahí es una falla y bueno, no quiero que nos den la solución completo, pero sí desde su perspectiva, ¿no? ¿Cuáles serían como que los puntos, alguna mención, algún punto que consideran necesaria para lograr una mejor focalización de los puntos, ¿no? Y bueno, otra que también me queda para la reflexión es ¿cuál sería el principal reto, ¿no?, que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, ¿no?, en esta coyuntura o en este contexto, ¿no?, post-crisis, ¿no?, post-crisis del COVID-19, ¿no? ¿Cuál es lo principal, ¿no? El financiamiento, por supuesto, pero también la capacitación. Entonces, desde su perspectiva y como expertos, quisiera que pudieran responder esas dos preguntas, ¿no? No sé si ambas tuvieran algo que decir, pues daríamos la palabra nuevamente para Cindy primero y después para Mónica. No sé quién de las dos quisiera. O igual empezamos en el orden en el que expusieron, no sé, entonces Cindy, le cederíamos aquí la palabra y después también se la devolveríamos a Mónica. Ah, bueno, y también ya hay una pregunta aquí una pregunta de los asistentes, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? Hacemos la pregunta y después le damos la oportunidad a las... Entonces, no sé si tuvieras la oportunidad, igual podrías compartir, bueno, si quisieras hacerla también de manera, abrir el micrófono y la cámara, también es posible, ¿no? Desde Costa Rica. Para tener una interacción directa con las expositoras. No sé si quisieras formularla usando tu micrófono, así que adelante, ¿no? Puedes abrir tu micrófono y tu cámara para planteárselas directamente a las expositoras. Gracias, saludos. Tengo problemas con la cámara, pero con mucho gusto, de verdad, darle las gracias desde Costa Rica. Estamos aprendiendo muchísimo. Me llama mucho la atención en donde trabajo, que es el Consejo Nacional de Rectores en Costa Rica, que tiene que ver con las universidades públicas que tenemos, que son 5. Estamos también en este tema de indicadores, para todo lo que es particularmente más como evaluación académica, pero todo esto está integrado y todo esto está cohesionado. Entonces, también nos interesa, y creo que lo hablaba también la primera expositora, de que no solamente estamos con indicadores, estamos con personas, pero teniendo en cuenta también que nos piden productos, que nos piden poder tener algún tipo ya de realización, cómo se puede hacer efectivo, práctico, realista y comprometido este proceso de construcción de indicadores de una forma participativa, que no salgan de un escritorio, pero que también lleguen a un final, que no se queden en buena intención, ¿verdad? Porque ya implica una complejidad maravillosa, pero cómo podríamos ir teniendo estrategias, porque es la primera vez que veo esto y me encanta de poder hacer esa construcción participativa. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, más allá de todas las aportaciones de Montse, fíjate que en el tema de la construcción de indicadores, algo que mencionó Montse, que tiene que ver con cómo llegamos a estos procesos de evaluación y con si tenemos indicadores que hayamos construido de forma conjunta, es más fácil poder observar los resultados reales de nuestra intervención. Creo que en el tema de construirlos, primero es tener clara la lógica o el modelo lógico que subyace a nuestra intervención, es decir, entender la causalidad. Posteriormente, poder socializar esta causalidad con las partes beneficiarias, quitarles esta etiqueta de ser partes observadas y entonces comenzar a construir de forma conjunta. Construir de forma conjunta no quiere decir que no vamos a proponer, porque como bien dices, tenemos métricas que cumplir. Lo cierto es que tenemos ciertos estándares sobre los cuales construir o proveer la información a todas las partes. Entonces,
Para mí, un ejercicio participativo empieza porque nosotros reconozcamos primero los indicadores o los requerimientos de la información o datos que sí o sí tenemos que tener, poder socializarlos con todas las partes, explicar en qué consisten, cuáles son las características, cómo estamos planteando recolectar la información, qué mecanismos de recolección vamos a utilizar, y entonces abrir la discusión. En realidad, por eso el comentario de vamos a reconocernos como facilitadoras y facilitadores, ¿no? Abrir la discusión porque finalmente nos puede pasar que estamos enfocándonos en una cosa y estamos perdiendo la gran imagen, ¿no? Y en esta gran imagen son las y los beneficiarios quienes nos pueden decir, oye, ¿por qué no me estás preguntando esto? O fíjate que cuando nosotros estamos haciendo esto, también hemos observado que se generan estos cambios, o la información que tú me estás solicitando no la tengo en este momento porque hasta el día de hoy hemos hecho esto así y así. Me pasó en un proyecto, necesitábamos una información muy específica desagregada por sexo de las personas atendidas. Y cuando yo llego con las contrapartes, que son las beneficiarias, son instituciones, y les pido que me provean esta información, me dicen, no la tengo. O sea, si tú me pides conocer cuántas mujeres, cuántos hombres he atendido, la verdad es que no lo tengo un número global. No fue el caso de todas las instituciones, pero hubo algunas que sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Primero explicar por qué era importante para nosotras tener esta desagregación y luego trabajar de manera conjunta con estas instituciones en cómo mejorar sus mecanismos de recolección de información para que nos pudieran proveer la información. Eso en cuanto a mecanismos de recolección. En cuanto a construcción de indicadores, me regreso. Una es tener claro cuáles vamos a tener que observar sí o sí, y otra generar este diálogo para que también ellos nos digan qué más podemos observar. También es importante que en el momento de la construcción de indicadores lo hagamos con base en un lenguaje común. ¿A qué me refiero con un lenguaje común? A construir los términos, las definiciones que vamos a estar utilizando a lo largo de nuestro proceso de intervención. Que todos sepamos de qué estamos hablando cuando te estoy pidiendo una desagregación, que todos sepamos qué es lo que quiero saber cuando te estoy aplicando esta encuesta, que todos entendamos por qué te estoy pidiendo esta información en ciertos periodos. Creo que algo que funciona mucho son los grupos focales. Si tú no quieres dialogar con todos, vamos a dialogar con grupos focales. Y cuando hagamos los pilotajes, vamos a escuchar la retroalimentación. Por eso también les mencionaba la retroalimentación que parte del diálogo. No solamente hago el pilotaje de algo y creo que esto no funcionó y lo que alcanzo a observar, no, sino dialogar de manera continua y horizontal. Y también comentar, sobre todo tener esta apertura de que estas partes beneficiarias nos digan qué de lo que se ha hecho antes ha funcionado y qué no ha funcionado. Porque algo que les mencionaba hace un momento es que muchas veces creemos que somos la única intervención y la verdad es que no, a veces nuestras partes beneficiarias ya han estado en 1, 2, 3, 4, 5 programas, 5 intervenciones anteriores, ¿no? Y ellos mismos te pueden narrar desde su experiencia qué les funcionó y qué no les funcionó, qué pudieron proveer de información y qué cosas no tienen la capacidad para proveerlas. Entonces, yo recomendaría eso, llegar con nuestra propuesta y dialogar nuestra propuesta, ¿no? Habrá cosas, como te menciono, que sí o sí tenemos que proveer de información y entonces son cuestiones inamovibles, pero sobre las cuales podemos llegar a ser flexibles en algunos puntos. Y también preguntarles qué más podemos observar, qué efectos indirectos han observado en la intervención o en qué áreas de sus vidas o de sus labores creen que la intervención les va a poder tener ciertos impactos. Y entonces comenzar a generar indicadores con base en las mismas recomendaciones que ellos te van dando. Pero es eso, yo recomiendo tener propuestas, discutirlas abiertamente, estar abiertos al cambio y hacer un pilotaje. Excelente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cindy. Y ahora, bueno, no sé, Monse, si tú quisieras responder o intervenir en alguna de las preguntas que planteé. Adelante. Bueno, era cómo lograr focalizar los recursos para obtener buenos resultados, ¿correcto?
Bueno, pues, como mencionó Cindy justamente en la parte de los indicadores, y como mencioné yo en la parte de la evaluación, justamente es esta propuesta de evaluación participativa lo que proponemos para lograr lo que son los buenos resultados. Porque en la propuesta de legitimar lo que son el uso de los recursos o lo que son las propuestas desde un modelo vertical y desde un modelo externo, se pierde de vista lo que como mencionaba Cindy, ¿no? El socializar, el que los indicadores, qué indicadores se van a utilizar, qué se va a realizar, si en realidad se está realizando este programa, ahora sí que de una manera que la población beneficiaria, por así decirlo, está de acuerdo o no, porque muchas veces, ahora sí que, y todos lo sabemos, hay intervenciones que se hacen y ni siquiera se toma en cuenta a la población beneficiaria. Entonces, al momento de realizar la evaluación, llega la evaluación y de 100 personas, por así decirlo, probablemente llegamos a una meta de 20 personas, y cuando hacemos una revisión de por qué, pues probablemente las personas ni siquiera querían esa intervención. Entonces, justamente ¿cómo podemos hacer un buen uso de los recursos? Desde ahí, porque si no son recursos que se están perdiendo. O sea, no son recursos que están siendo bien aprovechados para una transformación, que es lo que queremos lograr. Y de ahí también yo pongo un ejemplo en una comunidad que nosotros, en una comunidad que queríamos realizar un proyecto aquí en Puebla, y justamente queríamos hacer una intervención de turismo rural, y justamente ahí realizamos un diagnóstico con la población, un diagnóstico que preguntamos a las personas cómo querían hacer este proyecto de turismo, qué tipo de modelo querían tener. Nosotros hicimos una propuesta de turismo rural, obviamente todo lo que es el diseño económico, etcétera, la propuesta, para que ellos tuvieran una propuesta para cambio dentro de su comunidad. Y al final, cuando les mostramos la propuesta de nuestra intervención, obviamente fue un fracaso, porque ellos no hicimos un diagnóstico, un buen diagnóstico. Eso fue, les platico, esto fue hace como 12 años. No hicimos un buen diagnóstico, y nos dimos cuenta de esto porque al final las personas nos dijeron: oye, pero es que yo no quiero tener tanta gente, yo no quiero tener tantas visitas. Yo busco que probablemente vengan una vez al mes a mi pueblo. Yo no quiero tener 4 visitas al mes, yo quiero tener una. Y nos dimos cuenta que las personas no habían participado en los grupos focales porque les daba pena. Entonces son ciertos detalles que dices, bueno, es que si en realidad esto se lleva a la práctica, va a ser un fracaso. Y va a ser un fracaso por culpa del diagnóstico que realizamos, porque en realidad el diagnóstico no estuvo bien realizado. Entonces, si esto lo llevas a la práctica y pides recursos para implementarlo, no vas a tener las metas que buscas en realidad, porque esto, aclaro, era una réplica de otro proyecto de otra comunidad que ya se estaba llevando a cabo, donde sí querían recibir 4 visitas al mes. Acá no, acá querían una. Entonces, si llegas e implementas lo mismo que estás realizando en otra comunidad porque piensas que quieren lo mismo, y inyectas la misma cantidad de recursos porque piensas que van a hacer lo mismo, pues probablemente no vas a tener los mismos resultados, porque no son las mismas personas. Entonces, es eso, son personas. Regresamos a lo que mencionaba Cindy, son personas, somos personas, y hay que tener en cuenta eso desde la vista de transformación. Somos personas. Entonces, eso es lo que podría yo aportar en esa pregunta. Bueno, creo que faltó una más algo rápido para el cierre. ¿Cuáles son algunos de los principales retos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? En la actual coyuntura, ¿no? Si es, ustedes como expertas, ¿no? Si es el financiamiento, si es la falta de capacitación, si es esta falta de metodologías que permitan hacer un diagnóstico y una evaluación correcta, ¿no? Entonces ahí no sé si alguna de las dos quisiera hacer un comentario.
muy rápido, ya para el cierre. Igual y puedo comenzar yo y para darles idea a Cindy. Creo que uno de los principales retos en las organizaciones de la sociedad civil, bueno, son varios. Uno de los principales es la parte de los recursos, definitivamente siempre es un reto para las organizaciones, pero esto va muy ligado a la capacidad técnica, a la capacidad organizacional y definitivamente a todo lo que es, a toda la parte política y legal, todo lo que es el escenario político que existe, no solamente en México, sino en toda América Latina. Entonces, esto de la parte de legitimar lo que son los procesos, legitimar, esto viene en un contexto a nivel internacional que se pide a nivel global, la parte de la transparencia y la rendición de cuentas, y ahorita lo estamos viendo ahorita con lo que es nuestro gobierno, también nos pide lo que es pues un proceso, cada vez nos piden más procesos de transparencia y de rendición de cuentas más fuertes, y obviamente las organizaciones de la sociedad civil no están ajenas a eso. Y dentro de lo que es esta parte de evaluación, pues dentro de los retos es obviamente la parte de las capacidades, porque no todas las organizaciones están capacitadas para realizar estos procesos y que lleven a cabo todo lo que es que tengan lo que son los recursos humanos para poder llevar a cabo un proceso de monitoreo y evaluación. Ese es uno de los retos que yo podría mencionar. Y con eso le doy la palabra a Cindy. Gracias. Creo que coincido con Monse. De los principales retos tiene que ver con el tema de nuestras capacidades organizacionales. Y en este sentido, se nos está requiriendo una mayor profesionalización, pero también se nos está requiriendo que haya una mayor capacitación en justo como que todas estas nuevas tendencias, tanto a nivel de planificación, gestión, monitoreo y evaluación. Y a veces como organizaciones de la sociedad civil, sobre todo pensando en las pequeñas y medianas organizaciones, pues puede ser mucho más complejo poder acceder a este tipo de fortalecimiento organizacional. Eso por un lado. Y por otro, el tema de la procuración de fondos. Creo que uno de los grandes retos que trajo la pandemia fue que justamente todos los fondos o la mayor parte de los fondos se fueron en combatir o ayudar a combatir la COVID-19 y entonces nos encontramos con recursos aún más escasos para el resto de nuestras actividades. Yo esperaría que una vez que la OMS dijo que ya hemos atravesado por esta situación, que ya se ha terminado, pudiéramos empezar a nivelarnos. Y también creo que justo hablando de escasez, algo que a veces se nos olvida es que en las organizaciones lamentablemente administramos la escasez porque tenemos recursos limitados, fondos limitados para acciones muy, muy focalizadas y limitadas. Y la verdad es que las crisis económicas no nos están ayudando tanto. Tenemos una inflación en México de más del 10% y eso, querramos o no, vino a limitar aún más nuestros recursos, ¿no? Entonces, para mí es un tema de fortalecimiento organizacional y un fortalecimiento organizacional no solo en vista de los nuevos procesos y metodologías que se nos requieren, sino también un fortalecimiento organizacional de comprender el contexto en el cual estamos funcionando dentro de nuestros países, ¿no? Cuáles son nuestras limitaciones, tanto políticas como económicas, y sobre todo las económicas porque van a tener y están teniendo un gran impacto en el desarrollo de nuestras actividades. Entonces creo que tenemos que hacer mucha conciencia respecto a las condiciones en las que nos estamos moviendo. Hagamos un monitoreo de contexto adecuado que nos permita también generar estrategias que nos ayuden a transitar por estas crisis y continuar con nuestras labores. Muchísimas gracias. También retos importantes que se quedan para la reflexión no solamente de ustedes, sino tarea de todos los que nos dedicamos a las ciencias sociales, ¿no? Algo tan importante, ¿no? Como es obtener financiamiento para llevar a cabo proyectos que generen un cambio, ¿no? Y pues quiero agradecer, ¿no? Muchísimo la participación de Cindy, de Monse, de Mar de Fondo,
¿no? A tener estas iniciativas, ¿no? En el contexto de esta semana de la evaluación local, ¿no? Las iniciativas desde lo local son tan importantes para generar cambios, ¿no? Entonces, pues, les agradecemos muchísimo su tiempo, agradecemos también el tiempo de los participantes, ¿no? Que estuvieron presentes durante las exposiciones, ¿no? Y bueno, pues, estar pendientes también de los próximos eventos que se vayan a organizar y pues esperemos que todos estén muy bien y que pasen una excelente tarde. No sé si Cindy o Monse quieran agregar algo más antes de cerrar el evento. De mi parte, agradecer mucho a las personas que asistieron el día de hoy y gracias de nuevo a la doctora Julieta por el tiempo y por moderar el panel el día de hoy. Y de nuevo también al CEDES, aquí en Economía de la UAP, por prestarnos el espacio y por ser también coanfitrión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todas y todos los asistentes. Muchas gracias a CEDES y a la doctora Julieta que nos permitieron estar en esta ocasión con ustedes. Y bueno, cualquier cosa, reiterarles, estamos a sus órdenes. Nuestros datos de contacto, bueno, nos encuentran en Mar de Fondos, nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Y por aquí les pongo los correos electrónicos. Sí. Bueno, y cualquier cosa, pues en verdad un gusto poder compartir con ustedes y espero que esta conversación no se quede solamente en esta conversación, ¿no? Sino que busquemos más información, como bien decía Monse, para ahondar más y trabajar más en los procesos participativos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.